Hola a todos. Mi nombre es Valentina. Nací y crecí en Granada, una ciudad bañada por el sol andaluz, con sus calles empedradas y sus casas blancas que guardaban historias centenarias. Pasé la mayor parte de mi infancia allí con mis padres. Mi madre era una mujer dulce, con una sonrisa que iluminaba cada mañana mientras preparaba el desayuno en nuestra pequeña cocina. La adoraba. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de una responsabilidad inquebrantable, siempre trabajaba incansablemente para mantener a la familia. Vivíamos en una casa sencilla, pero llena de un amor que creía eterno. Todo en mis recuerdos parecía perfecto, o al menos eso pensaba. Pero cuando tenía solo 15 años, mi mundo se desmoronó de repente. Mi madre falleció tras una enfermedad breve y repentina, tan rápido que apenas pude asimilar lo que sucedía. El vacío se hizo inmenso al ver a mi padre solo en una casa que antes resonaba con risas. Seguimos viviendo, pero ya no éramos la familia que conocía. Cada mañana iba a la escuela, cada noche volvía a casa. Era la misma cocina, las mismas comidas sencillas, pero mi madre ya no estaba. Cada comida solo contaba con 2 personas, y la distancia entre mi padre y yo parecía más grande que el tamaño de la propia casa. Luego, a mis 18 años, mi padre se volvió a casar. Fue un shock. Aunque en el fondo sabía que merecía encontrar la felicidad de nuevo. Su nueva esposa, mi madrastra, era una mujer amable y cariñosa. Vino con su hijo Mateo, un año menor que yo. Al principio me sentía extraña, como si mi vida hubiera sido puesta patas arriba una vez más. Ya no era la paz que conocía. A menudo me sentía incómoda intentando adaptarme a este nuevo hermanastro, aunque él, por su parte, nunca hizo nada para hacerme sentir mal. Era silencioso y, quizás como yo, estaba aprendiendo a adaptarse a esta nueva situación. Por las noches, toda la familia se reunía en el salón. Mi padre y mi madrastra se sentaban juntos, hablando del trabajo o de futuros proyectos. Mateo y yo nos mirábamos a veces con una ligera confusión que me hacía bajar la mirada de inmediato. Las comidas familiares eran las mismas, convirtiéndose poco a poco en una oportunidad para conocernos mejor. Pero de una manera extraña, Mateo a menudo me servía la comida, un pequeño gesto que me hacía sentir algo inusual. Siempre estaba en silencio, hablaba poco, pero a veces me miraba más tiempo de lo normal. Me preguntaba si era demasiado sensible o si eran simplemente los sentimientos de un hermano menor hacia su nueva hermana mayor. Pero era innegable que con el tiempo una tensión subyacente se había instalado entre nosotros, una tensión que ni él ni yo nos atrevíamos a mencionar. Sentimientos que deberían haber sido puramente fraternales, pero que de alguna manera se volvían más difíciles de distinguir. Había momentos durante el día en los que de repente sentía mi corazón acelerarse cuando Mateo estaba cerca de mí, y odiaba esa sensación. Odiaba el hecho de haber empezado a verlo como algo más que un hermano. Una vez, tarde en la noche, oí pasos ligeros en el pasillo. Mateo entró en mi habitación y, como de costumbre, tuvimos una breve conversación antes de que regresara a la suya. Pero esta vez se quedó más tiempo de lo habitual, sus ojos fijos en los míos como si quisiera decir algo. No sabía cómo reaccionar. Solo sentía que la atmósfera se volvía extrañamente opresiva. El silencio se prolongó y antes de que pudiera pensar más, asentí ligeramente invitándolo a quedarse un poco más. Nos quedamos allí sentados en la oscuridad, bajo una luz tenue, como 2 extraños íntimamente cercanos de una manera inexplicable. Para ser honesta, me gustaba mucho mi hermanastro. Era muy apuesto, de una manera que no podía evitar notar. A veces me preguntaba si debía sentirme culpable por ello, ya que Mateo solo era mi hermano de nombre al fin y al cabo. Pero esos pensamientos eran siempre pasajeros y acallados por razones más racionales, como la cercanía de vivir bajo el mismo techo o la armonía entre 2 jóvenes compartiendo habitaciones vecinas. Dormíamos en habitaciones separadas, pero cercanas, ambas situadas en la planta baja, mientras mi padre y mi madrastra dormían en la planta de arriba. Esto a veces creaba situaciones que ahora lo sé, eran embarazosas. Mateo y yo atravesábamos un periodo crucial de nuestras vidas. Yo estaba en mi primer año de universidad y él en su último año de bachillerato, preparándose para exámenes importantes. Ambos intentábamos acostumbrarnos a este nuevo ritmo de vida, pero la tensión entre nosotros era innegable. Había noches después de las clases en las que nos sentábamos en el sofá del salón, con la luz de la televisión iluminando suavemente la habitación,
pero permanecíamos en silencio, incapaces de encontrar qué decir. Los sentimientos entre Mateo y yo eran ambiguos, no realmente los de hermanos normales. Me había dado cuenta de que realmente lo quería, más allá de los límites del amor familiar. Este sentimiento me perturbaba, pero no podía negar que cada vez que veía a Mateo, mi corazón latía más rápido. Una vez, cuando nos cruzamos accidentalmente en la escalera, nuestras miradas se encontraron y vi algo en sus ojos que no pude ignorar. Era una noche tranquila, como tantas otras, pero quizás en el fondo de mí sabía que no terminaría de la misma manera. Mis padres se habían ido de viaje por unos días, dejándonos a Mateo y a mí solos en casa. Al principio habíamos pensado que sería simplemente un momento de relax, lejos de la supervisión de los adultos. Esa noche nos sentamos juntos en el salón, a ver una película romántica. No era una película que nos interesara particularmente, sino algo para pasar el rato. Había preparado algunos aperitivos, unos bombones artesanales que compró mi madre y unas bebidas refrescantes. Una pequeña pausa después de una semana ajetreada. La película había comenzado de manera ligera y hablábamos como de costumbre, con conversaciones triviales y risas que llenaban el silencio de la casa. Pero entonces la película llegó a una escena inesperada, una pareja se besaba apasionadamente. No sé por qué, pero nos quedamos en silencio de repente. Ya no había risas ni charlas desenfadadas. El espacio entre Mateo y yo se había vuelto de repente sofocante, ya no era la comodidad habitual de dos hermanos compartiendo un momento ordinario. Podía sentir los ojos de Mateo sobre mí, ya no era su mirada habitual. Un calor extraño comenzó a invadir mi cuerpo, pero no dije nada, simplemente sostuve mi bebida como para darme una compostura. Antes incluso de que entendiera lo que estaba sucediendo, Mateo me abrazó. Sus gestos eran fuertes, imprevistos, irresistibles. Sus besos eran urgentes, como si todas las emociones que había reprimido durante tanto tiempo estallaran de repente. No pude resistirme. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero mi cuerpo reaccionaba de manera diferente. Habíamos traspasado los límites del afecto fraternal en ese instante, en esa habitación oscura y silenciosa. Esa noche ya no fue una noche ordinaria, marcó un punto de inflexión, una ruptura que sabía irreversible. Todos los límites habían sido rotos y no podía negar que había dejado que mis emociones tomaran el control, que había permitido que sucediera algo que nunca debería haber sucedido. Durante toda esa noche Mateo y yo permanecimos juntos, cruzando completamente todas las líneas. Hablamos poco, todo parecía desarrollarse instintivamente, según lo que había estado reprimido durante tanto tiempo. La distancia que intentábamos mantener había desaparecido, reemplazada por emociones que ya no podíamos controlar. Recuerdo claramente la sensación a la mañana siguiente, cuando la luz del sol entró suavemente por las cortinas. Estaba acostada con Mateo en la habitación que se suponía era mi refugio tranquilo. Todo a mi alrededor era idéntico a cualquier otro día, la habitación estaba en silencio, la luz era cálida, pero dentro de mí, algo había cambiado radicalmente. No hablamos mucho, simplemente nos miramos en silencio por un momento, y quizás ambos comprendimos que a partir de ese instante, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. En los días que siguieron, mi padre y mi madrastra seguían de viaje, y aprovechamos al máximo ese tiempo. Ya no había incomodidad, sino una comodidad contradictoria. Vivíamos como si fuéramos dos personas enamoradas, libres de las miradas curiosas de los demás. Las comidas ya no eran comidas familiares, sino momentos privados solo para Mateo y para mí. Cada noche nos sentábamos juntos, veíamos películas, hablábamos y terminábamos la noche en la misma cama. Durante esos días me permití olvidar la realidad, olvidar que Mateo y yo éramos hermanos solo de nombre. Vivimos durante ese tiempo como una pareja joven, libre y despreocupada. Todo sucedía de manera tan natural, tan fácil, que no podía contenerme, que no podía escapar a la sensación de ser arrastrada por nuestro amor secreto y por las largas noches pasadas juntos. Luego llegó el día en que mis padres regresaron. Cuando cruzaron la puerta de la casa, todo volvió a la normalidad. Mateo y yo retomamos nuestros roles, dos hermanos bajo el mismo techo. Actuamos como si nada hubiera pasado, como si cada momento íntimo hubiera sido solo un sueño fugaz. Mis padres no notaron nada, siempre sonriendo y hablando de su viaje, mientras Mateo y yo permanecíamos sentados en silencio, intercambiando miradas, sabiendo que nuestro secreto debía ser guardado para siempre.
En los meses siguientes continuamos viéndonos en secreto. Nuestra relación secreta, los momentos furtivos, las largas noches sin dormir, se convirtieron en un hábito. Cada vez que mis padres se acostaban temprano o tenían que salir, Mateo entraba discretamente en mi habitación y nos abrazábamos como si nunca hubiera habido una barrera entre nosotros. Durante el día intentábamos actuar con normalidad. Las comidas familiares continuaban como de costumbre, mis padres no sospechaban nada, y Mateo y yo solo intercambiábamos miradas. Esa tensión oculta me cortaba la respiración, pero al mismo tiempo no podía evitarlo. La culpa me carcomía poco a poco, pero no era lo suficientemente fuerte como para hacerme renunciar. Seguí viviendo en secreto cada noche, cada momento con Mateo se volvía tan familiar que temía no poder escapar nunca. Sabía que no podía permitir que esto continuara, así que comencé a tomar píldoras anticonceptivas discretamente sin que nadie lo supiera. Temía las consecuencias de esta relación, pero en lugar de terminarla, elegí controlarla. Intenté convencerme de que todo estaba bien, que todo seguía bajo mi control, que nunca seríamos descubiertos. Aproximadamente un año después, Mateo se graduó y se fue a la universidad. Tuvo que dejar la casa y mudarse a otra ciudad para continuar sus estudios. Cuando se fue supe que nuestra relación cambiaría, aunque me negaba a admitirlo. La distancia entre nosotros hacía las cosas más difíciles. Ya no había noches furtivas ni momentos tranquilos juntos. La distancia nos obligó a poner nuestra relación en pausa, aunque todavía sentía una fuerte nostalgia del pasado. Después de graduarme, decidí trazar un nuevo camino para mí. Postulé para un puesto de asistente administrativa en una empresa digital. El trabajo no tenía nada de especial, pero me proporcionaba una estabilidad, lejos de los días de conflictos y turbulencias emocionales. Fue entonces cuando conocí al hombre que cambiaría mi vida para siempre. Él era el dueño de un gran salón de belleza en la ciudad, un hombre tranquilo, seguro de sí mismo y encantador. Desde nuestro primer encuentro me impresionó su fuerza y su amabilidad. Era diferente a todo lo que había conocido antes. Cada historia que me contaba, cada mirada que me lanzaba, me daba una sensación de seguridad, algo que nunca había sentido en todos esos años. Rápidamente nos enamoramos, todo sucedió naturalmente como si estuviéramos destinados a encontrarnos. Poco tiempo después nos casamos, comenzando a construir la vida familiar que siempre había soñado. Hoy tenemos un hijo juntos y mi vida es más plena que nunca. Los días pasados con él y con nuestro hijo me hacen olvidar temporalmente los dolorosos recuerdos del pasado, aunque a veces vuelven a atormentarme en mis momentos de debilidad. Sabía que había encontrado un nuevo hogar, un hombre digno de amor y respeto, pero en el fondo de mí, el recuerdo de Mateo y de esos días secretos no había desaparecido por completo. Me preguntaba si algún día podría realmente olvidarlo todo, pero ahora tengo una familia que proteger y eso es lo más importante. Sin embargo, una parte profunda de mí todavía se sentía culpable con respecto a mi marido. Es un hombre maravilloso, siempre atento y amoroso de manera sincera, pero cada vez que me cruzaba con su mirada, sentía un peso en mi corazón, como si le estuviera ocultando una parte de mi pasado que él merecería conocer. No sé si debería hablarle de mi historia con Mateo. A veces esta idea me mantiene despierta por la noche, dividida entre confesarle la verdad o guardar este secreto para siempre. Temo que si confieso, nunca más me mirará de la misma manera. Todo lo que hemos construido, esta pequeña familia que tanto aprecio, podría derrumbarse a causa de una confesión. Pero por otro lado, seguir viviendo con este secreto es como una piedra que me aplasta cada día, haciéndome sentir que no merezco el amor que él tiene por mí. Honestamente no sé qué hacer. Estoy en una encrucijada, incapaz de saber cuál es el camino correcto. Quizás al escuchar mi historia me criticaréis por haber herido a tantas personas, por haber tomado malas decisiones en el pasado, pero solo puedo preguntaros, si estuvierais en mi lugar, ¿qué haríais? ¿Elegiríais confesar la verdad, sabiendo que podría destruirlo todo, o elegiríais guardar silencio, dejando que el pasado se hunda en vuestra memoria, esperando que nunca más haga daño a las personas que amáis? Espero recibir vuestros consejos en la sección de comentarios a continuación. Si estuvierais en mi lugar, ¿qué haríais? ¿Debería ser sincera y afrontar las consecuencias, o guardar este secreto para mí para proteger lo que tengo? Agradezco a cualquier persona su consejo, su simpatía o incluso sus críticas, porque estoy verdaderamente en una encrucijada, incapaz de saber cuál es el camino correcto.